Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este tercer encuentro de directivos de la salud de Galicia que organiza Sanitaria 2000. Antes de dar paso a la primera actividad de la mañana, permítame que les recuerde que todo lo que aquí está pasando tiene su reflejo a través de las redes sociales. Tenemos la transmisión en directo a través de Periscope y YouTube, así como en Facebook Live y el relato en vivo de todo lo que se está contando aquí en Twitter con el hashtag #EDSGalicia. Comenzamos ya con un nuevo a fondo centrado en esta ocasión en la interconsulta y teleconsulta entre la farmacia de atención primaria y la de hospital. Conduce la actividad Ramón Ares, gerente de la EOPSI de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos y vocal de la Junta Directiva de SEDISA, que les presenta a los participantes. Adelante. Buenos días, gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues comenzamos esta segunda jornada. La primera mesa, pues bueno, vamos a hablar, nos van a presentar dos experiencias de la relación y de la utilización de herramientas de comunicación, fundamentalmente de las TICs, en farmacia. Fundamentalmente conectan la farmacia hospitalaria con la farmacia de atención primaria y también la utilización de la teleasistencia en la farmacia, desde la farmacia hospitalaria. No voy a presentar a las dos personas que están conmigo, tanto Antón como Cuca los conocéis de sobra. Antón nos va a presentar la experiencia del CHUAC de Coruña, que ya lleva unos años funcionando, que es la conexión, la interconsulta no presencial entre farmacia de atención primaria y farmacia del hospital, en este caso del CHUAC, y de la farmacia del CHUAC con la propia farmacia del Hospital Virgen de Xunqueira, que como sabéis es el otro hospital que está en el área de A Coruña, y que yo creo que fundamentalmente lo que pretende es acercar la prestación, el servicio al paciente y que no sea el paciente el que tenga que desplazarse. Con lo cual, Antón, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme a presentar esta iniciativa que fue desarrollada pues, por los profesionales de nuestra área sanitaria. Si tiene una gran característica es que muchas veces los que nos dedicamos a la gestión vamos un poco a rebufo de lo que nuestros profesionales nos proponen, ¿no? Como bien dice alguna gente, si nosotros no le damos a nuestros profesionales unas herramientas para que ellos desarrollen sus iniciativas, ellos se van a buscar la vida por su cuenta para desarrollar esas necesidades que ellos van detectando en el sistema y que a veces pues nosotros, pues porque a lo mejor nuestros procesos pues son más lentos o son más complejos, pues no les podemos ir dando ese resultado. Y por eso es una iniciativa que yo creo que es muy interesante. Además, tiene la característica de que ya no es un proyecto, sino que es una realidad. Lleva ya más de 2 años en marcha y ya tenemos una serie de resultados que nos permiten evaluar si realmente lo que se pretendía se ha conseguido, si ha sido mejor, si ha sido peor, y nos ha permitido también ir detectando pues, pequeñas debilidades pues, que permiten mejorar esta serie de procesos. Como todos los que estamos aquí sabemos, el modelo de asistencia sanitaria en los últimos años ha ido cambiando. Pasamos de un modelo hace unos años que era pues, todo compartimentado entre hospital y atención primaria, con sistemas que prácticamente el paciente estaba secuestrado, es decir, pasaba del hospital, pasaba a la primaria y lo secuestrábamos entre un sitio y otro, a otro modelo totalmente distinto, en lo cual la asistencia ya es una asistencia ya horizontal. Buscamos una transversalidad en los procesos y, sobre todo, fundamentalmente, como viene ahí, es que el paciente es el centro del sistema. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es por el bien y para que el paciente, en el momento y en el sitio en el que esté dentro del sistema, no note esas transiciones que a veces resultaban tan dramáticas, ¿no? Desde cuando pasaba del hospital a cuando pasaba a la atención primaria. Y este cambio de modelo yo creo que es básico. Y las administraciones no han sido ajenas a este cambio de modelo asistencial. Y hemos conseguido, y las administraciones se han implicado mucho en introducir en el ADN de sus propias organizaciones este nuevo cambio de sistema. Todos los que estáis aquí conocéis y habéis sido partícipes en mayor o menor medida pues, de la estrategia Sergas 2010-2014, que cambió totalmente la manera de concebir la asistencia sanitaria en Galicia. ¿Por qué? Pues porque modificamos el ADN de nuestra organización y pasamos a gestionarnos de una forma totalmente distinta. Y aparecieron las estructuras de gestión integrada, las estructuras organizativas de gestión integrada, que vienen definidos, fijaos, si es tan importante este cambio de sistema, en el punto y el objetivo 1 de esa estrategia. Es decir, que a partir de aquí, todas las demás estrategias que se vayan desarrollando van a emanar de este nacimiento.
Y ese objetivo 1 marca muy claro ahí lo que pone, que busca la desaparición de las barreras asistenciales entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Y, como lo veis ahí, en la estructura, tiene como objetivos centrar la atención en el paciente, lo que veníamos diciendo, es decir, que respondemos a este cambio de modelo con cambios en el ADN de nuestras organizaciones. De la misma manera que las instituciones públicas han hecho un esfuerzo de adaptación a este sistema, las propias instituciones sanitarias, por ejemplo, las sociedades científicas también han modificado su ADN y han modificado su estructura para adaptarse a este nuevo modelo de asistencia. Ahí tenemos, por ejemplo, las líneas estratégicas que marca la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Pues una de ellas es, fijaos, incorporar las nuevas tecnologías para que permitan mejorar la organización y calidad del servicio, así como la seguridad y cuidado integral en el proceso farmacoterapéutico del paciente. Es decir, que el paciente lo consideramos de una forma ya totalmente integrada. Ya no tiene sentido considerar al paciente como del hospital o de la atención primaria. Y ahí, pues, volando, pues la Sociedad Americana de Farmacia pues, tiende hacia lo mismo. ¿En qué se ha plasmado este cambio de filosofía? ¿En qué se ha plasmado este cambio de modelo en nuestro sistema? Pues como veis ahí, pues este es el ámbito en el que nosotros trabajamos, pues es la estructura organizativa de gestión integrada de A Coruña, que como veis pues es una de las más grandes de Galicia, con más de medio millón de ciudadanos que son atendidos por nosotros, en una red de 4 hospitales, una red de más de 70 centros de salud, etcétera, y puntos de atención continuada, y en el cual se va a enmarcar esta iniciativa, que es la que os voy a pasar a comentar inicialmente. Este cambio de ADN en la organización motiva que nuestros profesionales se intenten adaptar a él. Y los servicios de farmacia, y todos los que estáis aquí tenéis contacto con ellos, sabéis que son servicios especialmente proactivos en incorporar las nuevas innovaciones, en incorporar las nuevas tecnologías a sus procesos asistenciales. Que muchas veces pensamos que el proceso asistencial simplemente termina en el médico, pero sabemos que hay muchas cosas alrededor de este proceso asistencial que si no existiesen el sistema no funcionaría. Y los servicios de farmacia son básicos en esto y además han sido especialmente innovadores en la adaptación de estos nuevos modelos a su forma de trabajar. Y como vemos, pues el servicio de farmacia del Hospital de la EOXI de A Coruña pues modificó su misión y su visión y los valores de su organización, de su propio servicio, para adaptarlo ahí. Y como veis ahí, metieron dentro de sus valores lo que es la cooperatividad asistencial y la innovación y las nuevas tecnologías, que realmente al final es de lo que estamos hablando, de la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar los procesos en toda su práctica habitual. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué una interconsulta? Pues dentro de este nuevo modelo en el cual el paciente es el centro, se detectó que la comunicación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales, cuando estos pacientes pues, elaboraban esa transición, ¿no?, del hospital a primaria o de primaria al hospital, pues en ese punto existían faltas de comunicación entre los propios profesionales, que muchas veces son el principal problema. No es que hagamos cosas mal o que no las sepamos hacer, simplemente a lo mejor es que no existe comunicación entre todos los profesionales que están implicados en ese proceso integrado del paciente. Y por eso se decidió que, aplicando esta nueva filosofía y con las nuevas tecnologías, se podían desarrollar sistemas que ayudasen a que estas faltas de comunicación, que muchas veces se resolvían de una forma pues caótica, ¿no? Llama por teléfono, mándame un correo electrónico, que no quedaban documentadas en ningún sitio, nadie sabía si al final se resolvían o no se resolvían esos problemas, si sabía, pues decidieron pues, ponerse manos a la obra y aprovechar estas nuevas tecnologías pues, para desarrollar esa e-interconsulta, que, como veremos ahora, pues tiene una serie de características muy similares a las teleconsultas, pero también tiene algunas particularidades que yo creo que son especialmente aprovechables. ¿Y qué se hizo? Pues se generó un grupo de trabajo apoyado por la dirección de aquel momento, que estaba aquí el doctor Ares, está ahí Alfredo, que estuvo especialmente implicado en esto, porque este tipo de iniciativas, si no tienen el apoyo del equipo directivo, normalmente fracasan, ¿de acuerdo? Y los profesionales se cansan, se aburren y deciden pues, que no seguir con ello. Con lo cual, eso yo creo que también es una idea importante, que la implicación del equipo directivo tiene que estar siempre ahí. Es decir, a lo mejor no lo tenemos que liderar, pero sí tenemos que acompañar todos estos procesos de nuestros profesionales. Y se generó un equipo de trabajo pues, multidisciplinar entre farmacéuticos de primaria, farmacéuticos de hospital, personal de sistemas de la información, que sin ellos evidentemente nos perderíamos, ¿no?, en este gran mundo de las nuevas tecnologías, y el equipo directivo, ¿no?
definieron la estructura de lo que iba a ser este proceso de interconsulta, pues con una herramienta de Microsoft, elaboraron los protocolos y los formularios que se iban a utilizar para esta comunicación entre los profesionales de distintos niveles, en este caso los farmacéuticos de primaria y los farmacéuticos del hospital. Se realizaron una serie de pruebas, unos pilotajes para ver que el sistema funcionaba, que el sistema era seguro, y se dotó de permisos a los integrantes, se crearon sistemas de alerta, porque esto es básico, ¿por qué? Porque muchas veces lo que os decía, llamamos por teléfono, oye, este paciente, ¿qué le pasó? Esta homologación de recetas, pero si no sabemos si eso se soluciona o no, tenemos que estar siempre pendientes, volviendo a llamar, otra llamada, o arreglaste esta homologación, con lo cual aquí se generaron sistemas de alerta en los cuales en todo momento se sabe cómo está esa solicitud o cómo está ese formulario, si ya se ha resuelto, si ya se ha cerrado, si está todavía en proceso, con lo cual ayuda mucho al profesional a hacer el seguimiento de su paciente. Se realizaron sesiones formativas, evidentemente, entre todos los profesionales implicados y se puso en marcha en junio del 2015, con lo cual vemos que ya tenemos más de 2 años de experiencia con esta herramienta, lo cual también nos permite hacer una reflexión sobre lo que ha servido y en qué punto estamos en este momento. Los requisitos que se definieron pues fueron esos para esta herramienta. Hay algunos especialmente importantes y yo creo que a veces en algunas de las herramientas es de las cosas más destacables. Fijaos, que permite identificar el acceso de los farmacéuticos y el flujo bidireccional. Y esta es una de las claves, yo creo, de esta plataforma de interconsulta, que es bidireccional. Porque muchas veces nuestros modelos de teleconsulta son modelos hospitalocentristas, es decir, que es el médico el de atención primaria el que le hace una consulta al del hospital, pero después no tiene forma de saber si no va a Janus, no va a seguir el seguimiento de este paciente, cómo se resolvió esa teleconsulta, no tiene un feedback. Mientras que en esto también el farmacéutico del hospital le está haciendo consultas al farmacéutico de atención primaria, con lo cual sí que estamos viendo realmente que esa integración asistencial con esto se está consiguiendo. Se identifica al paciente de forma codificada, evidentemente, es decir, por sistemas de seguridad y de protección de datos de los pacientes. No pueden estar sus datos corriendo por la red como si nada. Se canalizan y se estandarizan las consultas en función de la procedencia, es decir, si la procedencia va del hospital a primaria o de primaria al hospital, porque evidentemente las necesidades no son las mismas, como después veremos. Se estandarizan los motivos de consulta, se permite conocer lo que os decía, el estado de las mismas, si todavía están en revisión, si ya están cerradas. Ese sistema de alertas generado, que es fundamental vía correo electrónico, y permite la explotación estadística, que es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que ponemos en marcha a veces quedan ahí, se siguen haciendo, pero no tenemos ese si hay resultados, si no hay resultados, si realmente está valiendo, si realmente no está valiendo. Y este sistema nos permite obtener esos resultados estadísticos que después vamos a ver cómo son. Y además es un sistema, que esto es básico para que los profesionales se impliquen y lo usen, rápido, intuitivo, de fácil acceso y manejo. Es decir, que si nosotros hiciéramos una cosa complejísima, que para hacer una interconsulta al farmacéutico le llevase 2 horas, esto no funcionaría. Tiene que ser algo que puedan hacer en 3, 4, 5 minutos, que como veréis no lleva más. Se canaliza a través de la intranet del hospital, que todos los profesionales tienen acceso ahí, a través de uno de los ítems que son los portales colaborativos que tenemos en Coruña, que los distintos servicios, pues a través de ahí tienen sus portales colaborativos en los cuales dan información, y dentro de ellos pues se decidió ubicar en el de farmacia de atención primaria. Es decir, esto va clic, clic, es decir, es rápido y sencillo. Una vez se abre el portal colaborativo, ahí, en la pestaña donde pone la interconsulta, que como veis es fácil de ver y fácil de acceder, se pincha y como ya el farmacéutico ya está logueado al entrar en su sesión en el ordenador, ya identifica perfectamente, como veis ahí, al farmacéutico que está haciendo esta consulta, porque también es básico que se esté identificando quién es la persona que hace la consulta o quién es la persona que la contesta. ¿De acuerdo? Y ahí existe lo que comentábamos, ese flujo bidireccional, es decir, que se va a decidir si la consulta es desde un farmacéutico de primaria a un farmacéutico del hospital o al revés, si es de un farmacéutico del hospital a un farmacéutico de primaria. Y en función de uno de esos dos donde se acceda, pues la interfaz que saldrá con los formularios van a ser distintos. Ese que tenéis ahí es del hospital a atención primaria. ¿De acuerdo? Y cuando se hace desde el hospital a atención primaria, los casos se van derivando en función del centro de salud al que pertenece el paciente del que estamos haciendo la interconsulta. Ahí se despliega, como veis, el centro de salud, pues el centro de salud de Arteixo. Y evidentemente, el centro de salud de Arteixo tiene un farmacéutico asignado, ¿de acuerdo? Y entonces esa interconsulta, una vez sea enviada, va a ser enviada al farmacéutico que nosotros hemos designado o asignado como que es el farmacéutico que pertenece a ese centro de salud.
¿Qué podría pasar? Que era uno de los fallos que se veía y que se identificó al principio. Pues imaginaos que el farmacéutico pues, estuviese de baja, estuviese de vacaciones, con lo cual se generó un sistema en el cual más de un farmacéutico estaba asignado ahí. Así conseguimos que no se pierda esa información, ¿de acuerdo? Que siempre haya una persona responsable o encargada de hacer frente a esa interconsulta que se le está haciendo. Y se estandarizaron los distintos motivos de consulta que se decidió en el grupo de trabajo que eran los más frecuentes y los que más se iban a utilizar en el tránsito de la información desde el hospital a atención primaria. ¿Y cuáles eran fundamentalmente? Pues adherencias farmacoterapéuticas, interacciones, fármacos fuera de ficha técnica, cambios en la posología, necesidad de seguimiento de un paciente que es dado de alta del hospital en atención primaria, pues por ejemplo porque el fármaco es nuevo o porque el fármaco tiene un margen terapéutico escaso y debe ser seguido de una forma más estrecha, etcétera, etcétera. Se identificaron los distintos motivos de consulta. Cuando el tránsito es al revés, es de primaria hacia el hospital, se decidió que se canalizaría, igual que nosotros canalizábamos hacia el centro de salud del paciente, pues en función del problema de salud del paciente, hacia las distintas áreas áreas temáticas en las cuales el servicio de farmacia del Hospital de A Coruña está dividido, que son 17 áreas. Pues área cardiovascular, inmunosupresión, trasplantes, neurología, etcétera, etcétera. Y se estandarizaron también los motivos de consulta más frecuentes que detectaban los farmacéuticos de atención primaria que generaban problemas en sus pacientes, que fundamentalmente, como veréis después en los resultados, pues son problemas de homologación de tarjetas o son problemas de indicaciones de fármacos, de indicaciones en fármacos fuera de la indicación o fuera de la ficha técnica como tienen, y los problemas que eso a veces nos generan, que sois todos conscientes de cómo está ahí. Y como veis en la interfaz, una vez se ha hecho la consulta, se describe la consulta que tú le estás haciendo al paciente. Por ejemplo, se le indica un anticoagulante que no está indicado, ¿de acuerdo? Porque se detecta un nuevo NACO que sale indicado en la consulta del hospital y que se detecta que está fuera de la ficha técnica o fuera de la indicación, como podía ser. Es uno de los ejemplos. Y el farmacéutico que responde se identifica también, tiene ahí una pestaña donde se identifica y dice o da el resultado de esa consulta, describe el resultado de esa consulta, que son unos resultados que también, como veis ahí, se estandarizaron, básicamente en lo fundamental. Como todo, hay una serie de campos abiertos. ¿Por qué? Porque se vio que en esta estandarización de resultados, en esta estandarización de motivos, pues había veces que se necesitaba una explicación adicional. Pues ahí el farmacéutico que está tanto preguntando como contestando tiene sus campos donde pueden abrir un poco más la pregunta y la respuesta, para que sea más claro. Y todo eso, una vez se ha hecho, aparece la pestaña de revisado, que una vez se clica ahí y se da a enviar, le llega el feedback al peticionario de que ha sido ya contestada y de que el proceso ya está resuelto. Y entonces él puede entrar ahí y ya ve las indicaciones que le ha hecho el farmacéutico que tenía. Aquí tenéis una serie de ejemplos, son muchos. Y si vamos ya un poco a los resultados, pues vemos que en los 2 años que lleva, aproximadamente están haciéndose unas 400 al año de interconsultas entre estas, que son un número bastante razonable. Si os fijáis ahí, por motivo de la consulta, desde atención primaria hacia la atención hospitalaria, como os decía antes, los motivos de consulta principales pues fueron fundamentalmente temas de homologación sanitaria o de fármacos fuera de ficha técnica. Las áreas farmacoterapéuticas a las cuales iban dirigidas desde atención primaria hacia el hospital esta serie de interconsultas, pues las más frecuentes, ¿cuáles fueron? Pues las áreas de vascular o de cirugía cardíaca, neurología, inmunosupresión y trasplantes y oncohematología. Son como las 4 áreas que más interconsultas reciben desde atención primaria. ¿Y los resultados de la derivación? Pues como tenéis ahí, fundamentalmente o bien aclaraciones en la prescripción o bien estos fármacos que veíamos que estaban fuera de ficha técnica, que estaban indicados. Nosotros en el Hospital de A Coruña tenemos una subcomisión de medicamentos en situaciones especiales en los cuales se deciden allí determinados fármacos que se indican fuera de la ficha técnica, si realmente tienen una motivación o no y si se aprueban o no se aprueban. ¿De acuerdo? En colaboración pues, con las normativas SERGAS. El flujo contrario, de las del hospital a atención primaria, pues fundamentalmente ¿cuáles fueron los motivos de consulta? Pues necesidad de seguimiento de estos pacientes, pues porque se les incorporan nuevas novedades terapéuticas que deben ser seguidas más estrechamente a nivel de atención primaria, o esos medicamentos con un margen terapéutico más escaso, más estrecho, o temas de interacción en medicamentos, que se detectan fármacos que están indicados que pueden tener interacción con otros que tenían, o incluso duplicidades de tratamiento, pacientes que están recibiendo 2 tratamientos con la misma indicación, para que, una vez revisados, pues puedan ser retirados o pueda ser modificada esa prescripción por parte de sus facultativos.
Los resultados de la derivación pues fue eso, que esos pacientes pasan a ser seguidos de una forma más atenta o más intensa en atención primaria, conciliaciones de la medicación, etcétera, etcétera. Y pues ahí por los centros de salud, pues fundamentalmente todos recibieron alguna interconsulta desde el hospital, pero bueno, eso también va en función pues, del número de tarjetas que cada centro tiene asignada. Y esto era lo que se venía haciendo hasta ahora. Pero evidentemente lo que nosotros vemos también es que estos sistemas no pueden mantenerse al margen de los sistemas que tiene la organización. Es decir, y nuestra obligación es tratar de integrar esto en el trabajo de la organización y en las líneas estratégicas que el Sergas está mandando. Y a día de hoy se está implantando, y nosotros acabamos de terminar de implantarlo en el área de A Coruña, el gestor de petición electrónica. Y el gestor de petición electrónica, todos los conocéis, tiene un modelo o una zona de teleconsulta. Y nosotros creemos que esta plataforma de interconsulta tiene muy buen encaje ahí. Y de hecho estamos ya empezando a trabajar para tratar de impulsar este modelo dentro de lo que es el gestor de petición electrónica. Y fundamentalmente yo creo que lo que tenemos es que incorporar a la filosofía la bidireccionalidad. ¿De acuerdo? Porque lo que no puede ser, y es de lo que se quejan muchos de nuestros pacientes o de los médicos de primaria, es que cuando mandan la teleconsulta, pues muchas veces eso tienes que acudir al curso clínico después, que se escribe en Janus, mientras que este sistema ya da el feedback directamente al facultativo que lo está haciendo, con lo cual es mucho más rápido, es mucho más fiable, es mucho más intuitivo y permite que todo el mundo se sienta mucho más integrado en el trabajo en el que se está haciendo, en el trabajo con nuestros pacientes. Y como conclusión es fundamentalmente pues, lo que os he venido contando, que la atención farmacéutica integrada es una estrategia tanto del Sergas como de las sociedades científicas, que ya está en nuestro ADN, ya todos nos lo creemos y estamos trabajando por esto, que esta plataforma es un mecanismo de colaboración que de los profesionales. Puede haber otros y seguramente hay otros, pero es un mecanismo y es muy loable porque parte de una iniciativa de nuestros profesionales y que permite normalizar, registrar las consultas e intervenciones que hasta ahora y en muchos casos se siguen haciendo, pues el típico teléfono o el correo electrónico que se utiliza entre los profesionales. Y esto no lo hice yo vengo a contároslo. Pero ahí forman parte y el servicio de farmacia, los farmacéuticos de atención primaria y el equipo directivo de aquel entonces, que son los que pusieron en marcha esto, y os lo agradezco pues, en nombre del equipo actual y en el nombre de todas las personas que han formado parte de esto. Muchas gracias. Gracias, Antón. Y la segunda ponencia de esta mesa, bueno, es Cuca, que nos va a presentar la experiencia de la EOSI de Santiago, tanto del clínico como de primaria, en la unificación de las comisiones de farmacia y también en la utilización del programa de teleasistencia en el servicio de farmacia. Bueno, buenos días a todos. Yo, como Antón, pues voy a presentar también estas experiencias que tenemos en la Gerencia de Gestión Integrada en Santiago. Yo siempre, cuando empiezo una ponencia, una charla, pongo esta frase que me gusta mucho, que se atribuye a Séneca, que es que no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. Y yo creo que en este tema nosotros nos hemos fijado un objetivo y vamos paso a paso, pero con pasos firmes hacia ese objetivo. En la Gerencia de Santiago iniciamos un necesario cambio, un proceso de cambio en el modelo de atención farmacéutica, centrándonos en la creación de valor para el paciente. Como bien recoge la estrategia Sergas, a la que hacía mención también Antón, el paciente debe ser el centro de la atención sanitaria. Pero, ¿qué es el valor? Crear valor. El valor es un concepto que tiene muchas definiciones. En la Real Academia de la Lengua incluso tiene más de 12 definiciones. Definiciones como grado de utilidad, de aptitud para satisfacer unas necesidades, como cualidad de las cosas, como alcance de significación o la importancia de una acción, como determinación, como arrojo. Pero, ¿qué es el valor en salud? El valor en salud, os he puesto una definición que, según Potter, es la relación entre los resultados en salud y los costes de la consecución de esos resultados. De esta forma, en nuestra gerencia caminamos de una atención farmacéutica dispensadora a una atención farmacéutica integrada en la asistencia, centrada en el paciente, que lo sigue a través de su proceso de atención. En nuestra gerencia hemos implementado
una transformación del servicio de farmacia y la estrategia de creación de valor y en las acciones, en los procesos, se han reflejado en estas iniciativas. Estas iniciativas que veis ahí en la pantalla, he marcado en rojo las que son objeto de la ponencia, como son la continuidad asistencial entre atención farmacéutica de primaria y atención hospitalaria, y la teleconsulta en farmacia. Pero tenemos otras iniciativas que ya venían de antes y que también influyen, y lo que confluyen es a seguir al paciente, a estar en ese proceso integrado. En el mes de octubre de este año se constituyó la Comisión de Coordinación Asistencial entre farmacéuticos de atención primaria y farmacéuticos de atención hospitalaria. Las ideas eran dar continuidad en farmacia a los pacientes, estableciendo reuniones periódicas, alternando reuniones presenciales y reuniones por videoconferencia, definiendo un profesional de enlace en el hospital según el tema a tratar y estableciendo y protocolizando líneas de comunicación directa a través de consulta, igual que en el modelo de Coruña, que proporciona un soporte adecuado porque era común, porque es accesible y sirve para llevar a cabo la continuidad asistencial en el seguimiento del tratamiento farmacológico. Otro de los cometidos de esta comisión es elaborar un documento marco en el que se defina un modelo de trabajo coordinado, en el que se compartan objetivos y una forma de trabajar común, incluyendo las relaciones e intervenciones con los demás profesionales sanitarios. También elaborar protocolos terapéuticos conjuntos y documentos de información a pacientes compartidos, seguimiento de patologías concretas, medicamentos de alto impacto sanitario, asegurar adherencia al tratamiento establecido, favorecer la conciliación de la medicación del paciente. Esta comisión la lidera Irene Zarra, que es una farmacéutica que es la jefa de sección del servicio de farmacia de nuestra EOXI, y, como os digo, iniciaron las reuniones en el mes de octubre con la reunión de constitución y ya se han reunido 2 o 3 veces más de forma presencial y ya están iniciando los trabajos. En el mes de julio del 2017 se inició también otra iniciativa, que es la teleconsulta. Se detectó una necesidad en el seguimiento farmacoterapéutico de unos pacientes con un nuevo perfil. Esta teleconsulta estaba ligada a la consulta de los pacientes con virus de la hepatitis C. Entonces, se trataban de pacientes de virus de hepatitis C con fibrosis 0,1, pacientes sanos, que no tienen comorbilidades y que no van a su médico hasta finalizar el tratamiento. Estos pacientes no se sienten enfermos. Entonces, una vez pautado el tratamiento, en la primera consulta de farmacia, que es presencial, se les hace un test de adherencia al tratamiento y se les ofrece la posibilidad de teleconsulta para asegurar el seguimiento de su tratamiento. Se pactan con el paciente los días y las horas de llamada y se realizan estas en la semana 2, en la 4, en la 8 y en la 12 de tratamiento. Se hace un seguimiento de la adherencia, de la tolerancia al tratamiento, de los posibles problemas que puedan surgir y, en caso de necesidad, se cita con el médico prescriptor si existe alguna incidencia que precise una valoración facultativa. También aplicamos la perspectiva de usuario, enfocando las consultas al paciente, intentando conocer las necesidades de los pacientes e incorporándolas en la práctica asistencial, agrupando y optimizando la dedicación del personal, ampliando el horario. Tenemos consulta todas las mañanas y 2 tardes a la mañana. Implementando el manual de acogida del paciente con material informativo, aplicando el código amable y haciendo mucha formación a todos los profesionales del servicio en técnicas de comunicación efectiva con los pacientes. E insistiendo en la educación sanitaria mediante infografías en la sala de espera de la consulta, con mensajes sobre vida saludable, deshabituación tabáquica, conservación de la medicación. Ahora se han incorporado, además a esa información, los temas relativos a los cuidados en la gripe.
según el plan de contingencia que tenemos aprobado también en la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago. Deciros que 8 de los farmacéuticos de nuestro servicio de farmacia aprobaron el BOAR, 5 en oncología y 3 en farmacoterapia. Y también existe un barómetro, que es un monitor de reputación sanitaria, en el que nos sitúa en el 8º puesto. Es el primer servicio de farmacia de todos los centros hospitalarios recopilados en ese barómetro que aparece en ese ranking. Los criterios hay muchos rankings de valoración de servicios, pero ahí estamos, y ahí estamos por estas iniciativas. La idea es que estas iniciativas sean evaluadas. No las tenemos tan consolidadas como la EOXI de Coruña. En estas dos hemos empezado en el mes de julio y en el mes de octubre, pero queremos estudiar los resultados en salud, su impacto en vida real, como ayer se comentaba en una de las mesas de la tarde, para poder establecer conclusiones y para mantenerlas o modificarlas. También, esta es una foto de cómo están las consultas, de la atención presencial, de que se han remodelado los espacios. También os quería comentar 2 iniciativas que ya se habían iniciado, una está en proceso y la otra consolidada. Esta es en los pacientes ingresados, el incorporar farmacéutico clínico especializado por cada una de las áreas en el hospital, trabajando en la planta más del 50% de su tiempo, con participación en los protocolos y en los proyectos de mejora asistencial de cada servicio, con conciliación al ingreso en urgencias y asegurando la continuidad asistencial, una alta farmacoterapéutica primaria en casos de frecuentación hospitalaria por causas relacionadas con la medicación, algo que ya va a facilitar la coordinación que hemos establecido desde el mes de octubre entre farmacéuticos de atención primaria y atención hospitalaria. Y otra de las iniciativas, que no tiene que ver con la ponencia, pero también es una iniciativa de puesta en valor, centrado en paciente y en resultados de salud, es la aplicación del método Lean en uso de seguro de medicamento en urgencias. El método Lean, que ya no me voy a parar, todos lo conocéis, es un método para mejora de procesos que lo que hace es identificar y eliminar todo lo que no agrega valor, mejorando los procesos. Lo que detectamos es que en urgencias, por el ritmo de trabajo que existe en urgencias, hay muchos pacientes, una carga asistencial importante, hay órdenes verbales, no hay revisión de las órdenes médicas frecuentes, hay gran variabilidad en la medicación y medicación de alto riesgo, hay interrupciones, hay distracciones, hay desconocimiento con el servicio de farmacia y eso genera problemas de seguridad. En la logística también se observó que partíamos de una situación en la que los medicamentos de alto riesgo pues, no estaban clasificados, no estaban bien identificados, bien etiquetados, y aplicando el método Lean pudimos implantar una serie de medidas. Se reajustaron las dosis de stock de acuerdo con los históricos de consumo, se ordenaron las vías de administración y con el nombre del principio activo, se definieron las ubicaciones de los distintos medicamentos, se identificaron medicamentos de alto riesgo y se diseñó un sistema eficiente de reposición de stock pactados con un sistema de doble cajón. En definitiva, pues hay cosas que se pueden hacer, que cambian el día a día, y que con ideas y con innovación se puede aportar valor a los procesos de atención farmacéutica, mejorando la calidad de la asistencia prestada a nuestros pacientes. Y nada más. Gracias, Cuca. Bueno, yo creo que después de la presentación de estas oportunidades de mejora en un área tan importante como es la atención farmacéutica y desde la perspectiva, como bien decía Antón, estratégica del Sergas, de la gestión integral y de la integración de todos los procesos, del trabajo continuo de estas mejoras, no solamente en la atención farmacéutica hospitalaria, sino en la implicación también de la atención farmacéutica en atención primaria como eje fundamental y que nos ayuda a avanzar en la integración asistencial y en el proceso de gestión integrada en el que llevamos ya pues, unos años trabajando.
Entonces, bueno, tenemos un par de minutos. ¿Alguna cuestión que le queráis presentar a los... Antonio. No, pensé... No, perdón, Luis. No, el que estaba en la sala. Aprovecho que se despertó. Es que lo había focalizado él, perdón. Yo solo tengo una duda, era preguntarle a Cuca. ¿Tenéis el proyecto ese de innovación que habéis desarrollado con toda la farmacia ambulatoria como mayor acogida a los pacientes? ¿Esto lo tenéis integrado dentro de ese proyecto o lo habéis desarrollado? No, está integrado dentro de ese proyecto. Es como una parte más de ese proyecto. Sí, es como una parte más, sí. Vale. Luis, también, también aproveche. Yo perdonad porque desde el desconocimiento, el tema de la interconsulta en Coruña es un desarrollo de software propio en vuestro centro o es extensible o está desarrollado en el resto. Y luego, enlazando con esto también para Cuca, todas las medidas que habéis desarrollado y todos los proyectos que estáis desarrollando, también el sentido de la pregunta es el mismo. ¿Son iniciativas para luego escalar en otros centros o de otros centros estáis pensando incorporar todas estas medidas o no hay una circulación así de estos proyectos? Sí, esto es una iniciativa que surgió de los propios profesionales del centro para dar solución a un problema que ellos detectaban y que en ese momento a nivel organizativo no existía esa solución. Se desarrolló, es un desarrollo propio, es un software, utilizando el SharePoint de Microsoft, se utilizó el diseño, es propio de la EOXI de A Coruña, pero evidentemente lo que estamos viendo es que sí que se han ido incorporando nuevos mecanismos, como en este caso es el gestor de petición electrónica, en el cual este desarrollo puede encajar. Y entonces nuestra obligación ahora es tratar eso de escalar lo que nosotros ya llevamos trabajado, aplicado a lo que la organización ha venido trabajando a lo largo de estos años y que hemos terminado de implantar en la gerencia de Coruña ahora, con lo cual evidentemente no podemos ser compartimentos estancos como hacía años, que cada hospital tenía incluso sus desarrollos de historia electrónica, es decir, tenemos que incorporarnos en lo que son los desarrollos y estrategias Sergas, pero también aprovechando la experiencia y el recorrido que tenemos de nuestros profesionales, que evidentemente es el valor que aporta la organización. Nosotros en el sistema de interconsulta utilizamos el mismo sistema que estamos utilizando para consulta médica, o sea, para consulta de atención primaria hospitalaria. Entonces, yo sí que ahora que veo lo que han desarrollado en Coruña, de hecho con Antón hemos tenido una reunión, los directores de procesos, para ver qué temas teníamos en común y cómo podíamos aprender unos de otros. Entonces, a mí sí me parece un tema interesante el compartir estas iniciativas y sobre todo porque nosotros estábamos utilizando eso, veremos si también podemos encajarlo en el desarrollo de ellos y sobre todo mantener la bilateralidad, lo que decía él, que no solamente sea de primaria que pregunta al hospital, sino del hospital que también responde a primaria o pregunta a primaria. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues un poco para terminar. Perdón. Ricardo. No sé si a lo mejor se sale del tema de la mesa, pero ¿pensáis en ampliar este tipo de experiencias a servicios sociales, residencias de mayores, aquí en una comunidad en la que habéis comentado ya el tema del envejecimiento? No sé si es extrapolable este tipo de iniciativas para conectar con la farmacia de centros de mayores, de centros sociales, ¿no? Que también hay bastante siempre descoordinación o desconexión en general, ¿no? con este tipo de servicios. Sí, vamos a ver. Sí. Entonces, yo creo que el Sergas, está Carolina ahí que puede contestarnos mucho mejor, tiene un modelo de asistencia farmacéutica específico que no cubrimos todas, pero cubrimos una parte muy importante de las residencias sociosanitarias que estamos suministrando la medicación desde los servicios de farmacia, bien con dos modelos, con farmacéuticos de los propios hospitales, como con farmacéuticos de atención primaria, del servicio de atención primaria al cual está asignada geográficamente el centro al que se atiende. Y ahí es fundamental porque aparte de suministrar toda la medicación, de ajustar la medicación a una guía adecuada, pues se trabaja muchísimo y sobre todo que añade un valor importante de seguridad,
de adherencia al tratamiento y se está trabajando directamente los farmacéuticos como los servicios de atención primaria. Sí que tenemos algunas experiencias, bueno, en el caso concreto pues, de nuestra EOSI, estamos iniciando una experiencia no solamente en farmacia, sino incluso en toda la actividad asistencial de seguimiento de los pacientes que están en las residencias sociosanitarias, utilizando sobre todo las herramientas no presenciales para evitar el desplazamiento de los usuarios, tanto a los centros de salud como al propio hospital. Pero sí que se está trabajando y yo creo que, bueno, que tiene Carolina para aclarar un poco más. Sí, bueno, por aclararte un poco, Ricardo, nosotros desde venía desde el año 98 un programa de atención farmacéutica en las residencias sociosanitarias, pero se impulsó muchísimo a partir del 2009 porque las residencias sociosanitarias son como domicilios grandes de pacientes. No es una hospitalización, pero es como muchas personas que comparten una misma casa. Y tenemos desarrollado un programa de atención farmacéutica y de prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias donde tenemos incorporado a un farmacéutico asistencial, como bien ha dicho Moncho, puede ser un farmacéutico hospital, un farmacéutico de atención primaria, en colaboración con el equipo médico, bien sea de la residencia, si lo tiene propio, o bien con el del centro de salud. Y entonces los tenemos metidos en el circuito de nuestra prescripción electrónica del hospital, como una unidad de hospitalización, aunque realmente no es una unidad de hospitalización. Con lo cual, el facultativo prescribe electrónicamente, el farmacéutico valida y se le envía la medicación, una vez validada y consensuada, a esa residencia. Con lo cual, cuando el paciente ingresa en nuestro medio hospitalario, ya conocemos todo de ese paciente, incluso la medicación ya no hace falta volverla a introducir en nuestro sistema, aunque el paciente esté ingresado. Simplemente ahí sí que es la continuidad asistencial, porque además la medicación al enviarse desde el hospital no está en receta electrónica, está en la prescripción electrónica. Esto favorece enormemente la continuidad asistencial, porque piensa que el perfil del paciente que está en una residencia es un paciente generalmente de una edad avanzada, pluripatológico y con mucha frecuentación de nuestros servicios sanitarios, con lo cual así garantizamos enormemente y tenemos cerrado enormemente el circuito. Lo tenemos implantado prácticamente en el 50% de las residencias que se encuentran ubicadas en la comunidad autónoma y esperamos en breve llegar al 100%. ¿Alguna pregunta más? Pues una pregunta muy breve ya para terminar. Si es importante, bueno, pues toda esta integración asistencial para el paciente, no sé desde vuestra perspectiva, la importancia que tienen estas herramientas, otros procedimientos, apoyando la integración asistencial, pero fundamentalmente siendo capaces de realizar una integración funcional entre dos estructuras o dos servicios con una procedencia distinta, con unos objetivos hasta ahora distintos, con unas perspectivas hasta profesionales y personales distintos y, bueno, y sí es importante en ese sentido tanto la capacidad de liderazgo que tenga la dirección, pero sobre todo el propio servicio, los propios profesionales de los que nacen estas ideas y si realmente esto favorece pues mucho más la integración funcional entre las dos estructuras asistenciales. Bueno, yo, si quieres, te comento. Nosotros cuando constituimos la Comisión de Farmacia Hospital Primaria, fue a raíz de una reunión que tuvimos en primaria. Hacemos la reunión de seguimiento de la farmacia de calle y en un centro de salud uno de los farmacéuticos de atención primaria había hecho una reflexión, un informe reflexión sobre el tratamiento con IECAS y ARA2. Entonces llegaba a la conclusión de que el porcentaje se estaba tratando como primera opción con ARA2 cuando tenían que ser IECAS. Hizo un informe muy interesante, se lo trasladamos al jefe de servicio de cardiología de nuestra EOXI y el propio jefe de servicio lo tomó como propio, lo asumió como propio, lo aplicó a su servicio, felicitó al farmacéutico específico de primaria que había hecho el informe y lo difundimos en toda la EOXI. Y eso nos hizo
entender la importancia de esos trabajos coordinados. De hecho, hablaba de que en la primera, bueno, los IECAS tenían que ser entre un 60 y un 70% como primera opción frente a los arados, y se estaban haciendo la proporción contraria, un 30% los IECAS, un 70% los arados. Y bueno, eso nos sirvió para iniciar. Sí, a ver, yo creo que es evidente, porque como aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, el cambio de cultura de la organización que se ha venido desarrollando en los últimos años pues se encamina hacia ahí. Es decir, venimos de un modelo pues muy hospitalocentrista y muy agresivo entre los distintos estamentos, ¿no? Eso que había veces que se secuestraban a los pacientes, en tu sitio este es mi paciente, este es tu paciente, es que realmente el paciente no es de nadie. El paciente lo que quiere es que se le resuelva un problema y que independientemente de que esté en el hospital o que esté en el centro de salud, su problema es no le generemos más problemas de los que ella realmente tiene cuando acude a nosotros. Y este sistema, a mí yo cuando lo vi, y me gustó especialmente, sobre todo por el aspecto de la bidireccionalidad, porque estamos trabajando en la integración asistencial, pero muchas veces caemos a veces en viejos problemas de centrarlo casi todo en el hospital y extenderlo a primaria. No, es decir, tiene que ser algo de tú a tú y que las iniciativas de unos reflejen en las de los otros y al revés. Y yo creo que con sistemas como este, y sobre todo potenciando las iniciativas de los profesionales, eso sí, encuadrándolas dentro de lo que es el marco de la política general de la organización, pues yo creo que así se puede ir avanzando hacia la verdadera integración. Perfecto. Pues bueno, gracias a los dos. Damos, perdón, por concluir esta primera mesa.